Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar, quizás ahí hacer un pequeño repaso sobre los órganos sólidos abdominales. Ahí tenemos al hígado, las vías biliares, el riñón como la glándula suprarrenal. Quizás para efectos de este repaso vamos a dar un poquito mayor el enfoque en tanto hígado como vías biliares porque capaz si han tenido la oportunidad de revisar los banqueos, estos dos temas, tanto hígado como vías biliares, han venido preguntas en un mayor porcentaje, así que sin más palabras, pues vamos a dar comienzo. Bueno, ahí tienen el índice de contenidos y bueno, primero vamos a comenzar con la introducción y primero antes de hablar de estas vísceras abdominales, es muy importante tener en cuenta las regiones abdominales, los 9 cuadrantes que se forman. Y la pregunta que diría para comenzar es, ¿cómo es que formamos estos 9 cuadrantes? Pues sencillo. Aquí tenemos dos líneas verticales que corresponden a las líneas medioclaviculares tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Por qué se caracterizan estas líneas? Porque van desde la porción media de las respectivas clavículas derecha e izquierda hasta el ligamento inguinal. Ahí tenemos las dos primeras líneas verticales. Así como también vamos a tener dos líneas horizontales, comenzando por esta de acá que sería la línea subcostal que se va a ubicar aproximadamente a la altura del décimo cartílago costal. Y luego vamos a tener la línea intertubercular, cuyos límites son las tuberosidades ilíacas, y así tenemos delimitados 9 cuadrantes. Y bueno, es muy importante, bueno, tener en cuenta, saber cuál es el contenido de cada uno de estos cuadrantes, porque para efectos de su examen, es muy probable de que les pregunten, tal vez con alguna pregunta directa o tal vez con algún caso clínico que podemos encontrar en cada uno de estos, ¿no? Tenemos ahí comenzando con el hipocondrio derecho, donde vamos a encontrar el hígado, las vías biliares, temas de nuestra exposición. Tenemos en el epigastrio el estómago, las glándulas suprarrenales. Ahí también podemos encontrar sobre todo el cuerpo del páncreas. En el lado del hipocondrio izquierdo vamos a encontrar el vaso. Pasamos a los siguientes cuadrantes. Tenemos al flanco derecho, al colon ascendente como el riñón del respectivo lado. En el mesogastrio vamos a encontrar enteramente al intestino delgado, mientras que en el flanco izquierdo tenemos al colon descendente como el riñón del respectivo lado también. Y ya por último, los tres últimos cuadrantes, en respecto a la fosa ilíaca derecha, ahí vamos a encontrar el ciego como el apéndice. A nivel del hipogastrio vamos a encontrar la vejiga, pero en caso de la mujer ahí vamos a encontrar el útero, mientras que en el caso de la fosa ilíaca izquierda ahí vamos a encontrar el colon sigmoides. Bueno, con esta introducción pues vamos a hablar de la primera víscera abdominal, que en este caso es el hígado. Primero es muy importante ubicarnos dónde está. Este se va a extender en su mayor parte a nivel del hipocondrio derecho y por ahí un poco del epigastro a nivel superior. Y bueno, también incluso podemos mencionar de que su vértice, a ver, voy a delimitarlo. Ahí está. Este color. Aquí tenemos su vértice. Su vértice en algunos casos puede alcanzar el nivel del hipocondrio izquierdo. Y bueno, en lo que respecta a sus aspectos anatómicos, como bien pueden observar que he delimitado esto, tiene forma de una pirámide ovoide, cuya base va a estar hacia el lado derecho y su vértice hacia el lado izquierdo. Respecto a sus dimensiones, si bien esta puede variar según la literatura que ustedes consultan, podemos manejar que en su longitud horizontal, esto de acá, es de 28 centímetros. Antero-posterior, de anterior a posterior, tenemos unos 20 centímetros y vertical o alto, unos 8 centímetros. Respecto a su peso, es de un kilogramo y medio, o sea, 1500 gramos, pero esto es cuando el órgano está diseccionado, que es justamente lo que podemos ver en esta imagen a la derecha. Pero sin embargo, un dato muy interesante es que en la persona viva, el peso del hígado puede alcanzar hasta los 2 kilogramos. ¿Y por qué se explica esa diferencia de 500 gramos? Pues sencillamente porque el hígado recibe una gran irrigación, sobre todo de la vena porta hepática, que lo veremos más adelante, pero ya tengan en cuenta eso, de que recibe una gran irrigación. Eso también explica su color rojo pardo, y de hecho es la víscera abdominal, incluso del cuerpo, la más voluminosa. Y además otro dato importante es que tiene una superficie lisa, y esto hace de que sea un órgano friable, o sea, bastante sensible, sobre todo a los traumatismos abdominales cerrados. Vale resaltar que en segundo lugar, detrás del
vaso, porque el vaso es el órgano abdominal que va a ser mucho más friable ante traumatismo cerrado. En segundo lugar, ahí vamos a tener al hígado. Bueno, el hígado va a presentar dos caras. Vamos a comenzar con la primera, que sería la anterosuperior, o también se le dice diafragmática. Como ustedes pueden ver en la imagen, tiene forma de una cúpula. Ahí lo estoy delimitando. Va a ser lisa y aparte va a ser convexa. Y lo que se va a caracterizar toda esta cara es que va a estar cubierta por peritoneo visceral. Vamos a hacer esto de acá para que me entiendan. Pero hay una área que va a estar desnuda, o sea, no va a tener este peritoneo, que como vamos a denominarla va a ser el área desnuda. ¿Y por qué esta área no tiene este peritoneo? Pues sencillamente para que se pueda adherir a nivel de la pared posterior del abdomen. Asimismo, vamos a poder observar de que en esta cara hay un ligamento que se le conoce como el ligamento falciforme, que es un repliegue justamente del peritoneo visceral que va a poder dividir esta cara en dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Y asimismo, esta cara va a estar en relación con dos recesos. El primero de ellos, el receso subfrénico, que está señalándose acá, que va a delimitar esta cara justamente con el músculo diafragma, y un receso hepatorrenal que permite delimitar entre justamente esta cara anterosuperior y respectivamente el riñón del lado derecho. Bueno, también tenemos una cara posterior inferior o visceral que a comparación de la cara diafragmática va a ser plana y va a presentar concavidades ya que hay fisuras o impresiones por contacto con otros órganos, por ejemplo, propiamente los riñones, por ahí el esófago, y asimismo este también va a estar cubierto por peritoneo visceral, excepto cierta fosa, la fosa de la vesícula biliar, que como bien dice su nombre, aloja la vesícula biliar, y la fosa del sistema porta hepático, que sería esto de acá. Bueno, asimismo, y quizás ustedes se preguntarán por qué ahí debajo he colocado un H. Pues sencillamente para que ustedes puedan recordar algo muy importante acá, que puede también ser pregunta de examen, que o sea, cómo tres cisuras van a formar tipo una H imaginaria. H, recuérdense justamente de la primera letra del hígado. ¿Cómo es esto? Miren, a ver, les explico paso a paso. Nuevamente borro. Tenemos una cisura longitudinal derecha, esto de acá que estoy trazando, que está conformado por la fosa cística que aloja la vesícula biliar y el surco o camino de la vena cava inferior, que es esto que vemos acá. Asimismo, tenemos una cisura longitudinal izquierda, que va a estar conformado por los surcos o caminos de esto de acá, que sería el ligamento redondo, y acá debajo tenemos el ligamento venoso de Arancio. Y asimismo, para completar la H, tenemos una línea horizontal que va a ser la cisura transversa donde va a estar contenido el hilo hepático. ¿Y qué es un hilo? Un hilo es simplemente una abertura que podemos encontrar en órganos, por ejemplo, el pulmón, propiamente lo que estamos hablando, el hígado, que más que todo va a alojar a un conjunto de estructuras. En este caso sería el pedúnculo hepático, que va a estar conformado por la vena porta hepática, la arteria hepática y el conducto colédoco. Así que recuérdense en eso, ¿no? En la cara posterior inferior del hígado hay una H que está formada por las cisuras longitudinal derecha, la izquierda y la cisura transversa. Bueno, también el hígado lo podemos dividir anatómicamente. Bueno, ya les estaba explicando cuando estábamos revisando la cara diafragmática que podemos ver de que la presencia del ligamento falciforme, esto de acá, va a dividir al hígado en un lóbulo derecho como un lóbulo izquierdo. Esos son los lóbulos principales. Como pueden observar, el lóbulo derecho, siguiendo esta división anatómica, es mucho más prominente a comparación del lóbulo izquierdo. Mientras que también vamos a tener dos lóbulos accesorios o complementarios, que ahí tenemos en primer lugar al cuadrado. ¿Por qué le dicen cuadrado? Quizás me preguntarán, sencillamente porque tiene forma de un cuadrado, sencillo de toda sencillez. ¿Y cuáles son sus límites? Vemos de que aquí está la vesícula biliar, aquí está el ligamento redondo y se halla delante del hilo hepático. Y también vamos a tener un lóbulo caudado que se va a ubicar detrás del hilo hepático. ¿Y cuáles van a ser sus límites? La vena cava inferior y el ligamento venoso de Arancio. Creo que hasta ahí bastante sencillo. Ahora, vamos a la división funcional, que difiere de la división anatómica, porque aquí en la división funcional, aquí vamos a seguir el trayecto de las venas hepáticas o suprahepáticas. Y bueno, primero vamos a hacer vamos a trazar esta línea de acá.
igualmente aquí está trazado. Vamos a llamarla la línea cisto-cava de Cantil. ¿Por qué cisto-cava? Cisto va a hacer referencia a la vesícula biliar y cava a la vena cava inferior. Y esto nos delimita dos hemihígados. O sea, escuchen bien, o sea, en la anatómica hablamos del lóbulo derecho, del lóbulo izquierdo, pero aquí hablamos de hemihígados, o sea, hemihígado derecho y hemihígado izquierdo. ¿Y qué es lo importante aquí en esta división funcional? De que ambos hemihígados van a tener la misma cantidad de sangre. Por eso una cosa es la división anatómica, otra cosa es la división funcional. Y asimismo, a cada uno de estos hemihígados podemos seguir haciendo subdivisiones. En el caso del hemihígado derecho, siguiendo el trayecto, en este caso, de la vena suprahepática derecha, vamos a ver que hay un lado de paramediano derecho, así como un lado lateral derecho. Igual al paramediano derecho pueden denominarlo anteromedial y al lateral posterolateral. Y en el caso del hemihígado izquierdo, siguiendo el trayecto de la vena suprahepática o hepática izquierda, vamos a ver que se divide en dos sectores, un sector paramediano izquierdo y un sector lateral izquierdo. También muy importante, porque también es posible, pregunta, es cómo a través de la ramificación de la vena porta se forman segmentos hepáticos. A ver, miren, tenemos este dibujo de acá. Esta es la vena porta hepática. Y como pueden ver, da ciertas ramificaciones, da como ciertas arborizaciones, salen ramitas. Y dependiendo de cómo están distribuidas esas ramitas, vamos a ver que se forman segmentos hepáticos. Tengan en cuenta que el primer segmento número 1 va a ser el lóbulo caudado, mientras que el segmento 4 va a ser el lóbulo cuadrado. A ver, vamos a regresar unas diapositivas adelante. Ah, perfecto, aquí está. Bueno, ¿cómo se recuerdan que el lóbulo cuadrado es el segmento hepático número 4? Sencillo de toda sencillez. ¿El cuadrado cuántos lados tiene? 4, ¿sí o no? Entonces, ahí, borramos esto de acá. El cuadrado tiene 4 lados y en números romanos es el 1 y una V. Ya, ese es el lóbulo cuadrado. ¿Y cómo te acuerdas que el lóbulo cuadrado es el segmento hepático número 1? Quítale esta V y tienes el 1. O si no, otra forma sencilla de recordar es que cauda hace referencia a cola y cola es la parte final. ¿Cuál es lo contrario de la parte final? La parte inicial. ¿Y en qué número quizás puede empezar si yo te hablo del inicio? El número 1. Así que así ya tienes respectivamente a qué segmentos hepáticos corresponden tanto el lóbulo cuadrado como el lóbulo caudado. Y esto es muy importante que lo sepan porque es posible pregunta de examen. Volvemos. Asimismo, recuerdan que respecto a la división funcional había el hemihígado respectivamente derecho se dividía en un sector paramediano derecho, un sector lateral derecho, lo mismo con el lado izquierdo. Pues en el caso de la segmentación por la ramificación de la vena porta, pues vamos a tener a los segmentos 2 y 3 en el lado lateral izquierdo, mientras que el segmento número 4 en el paramediano izquierdo. Mientras que en el caso del hemihígado derecho, a ver, disculpen, aquí son laxos, igual cuando les pase las diapositivas esto va a estar corregido. En el caso del hemihígado derecho, pues tenemos que a nivel del sector paramediano derecho vamos a encontrar a los segmentos 5 y 8, mientras que del lado lateral derecho vamos a tener a los lados 6 y 7. Igual aquí les dejo esta tabla para que puedan orientarse. Bueno, ahora vamos a hablar de las estructuras de fijación y si son muy observadores, yo creo que sí, pueden ver que la vena cava inferior está resaltada en negrita. ¿Por qué está resaltada en negrita? Quizás me dirán, porque la vena cava inferior y las afluentes que van hacia esta, que son las venas hepáticas, aquí tenemos la del lado derecho, no, perdón, esta es la del lado derecho, ya que este es el lado más prominente, este es el lado izquierdo y esta es la media. Van a ser las estructuras por las cuales el hígado se fija justamente a través de la vena cava inferior a la pared posterior del abdomen. Asimismo, no solamente vamos a tener esta estructura vascular como medio de fijación, sino también tenemos a los ligamentos coronarios que van a tener dos hojas. Aquí vemos el ligamento coronario anterior del lado derecho. También tenemos el anterior del lado izquierdo. Igualmente lo podemos observar acá. Aquí creo que se va a entender un poco mejor, porque, o sea, ustedes pueden ver que esta área, que es justamente el área desnuda, como que se pega, queda fijado acá y por eso que se está adherido a la pared posterior del abdomen. No sé si me entiendo. Y ahora, también tenemos los ligamentos coronarios posteriores, tanto del lado derecho como del lado izquierdo.
Y aquí, ¿cómo se forman los ligamentos triangulares? Sencillamente, bueno, se juntan el ligamento coronario anterior del lado derecho con el posterior del lado derecho. Y lo mismo con el caso del ligamento triangular del lado izquierdo, el anterior del lado izquierdo con el posterior del lado izquierdo. Luego tenemos el ligamento falciforme, que nuevamente estoy volviendo a repetirlo. Es el que vamos a poder observar en la cara diafragmática, es esto de acá. Y asimismo, debajo de este ligamento falciforme vamos a ver un repliegue que corresponde al ligamento redondo. Esta pequeña cosita de acá. Y detrás en la cara visceral, continuándose con el ligamento redondo, tenemos al ligamento venoso de Arancio. Y aquí dos cosas importantes que les tengo que mencionar porque son posibles preguntas de examen es que, ¿qué cosas son el ligamento redondo? ¿Qué cosas son el ligamento venoso de Arancio? Me dirán, bueno, déjenme decirles que en primer lugar el ligamento de redondo corresponde a un vestigio anatómico, o sea, un rezago de lo que fue la vena umbilical. Ese es hablando del ligamento redondo, pero si hablamos del ligamento venoso de Arancio, ese vendría a ser también un rezago, un vestigio anatómico, pero en este caso de una comunicación que había entre la rama izquierda de la vena porta con la vena cava inferior. Recuérdense bien, muy bien entonces qué son el ligamento redondo como el ligamento venoso de Arancio, porque son posibles preguntas de examen. Bueno, respecto a la irrigación, pues tenemos en primer lugar a la arteria hepática propia, que es rama de la arteria hepática común, rama del tronco celíaco. A ver, les explico esto así rápido, muy sencillo. Imaginen que este punto es el tronco celíaco. El tronco celíaco, como quizás pueden saber, va a dar tres ramas. Tenemos a la gástrica izquierda, a la gastroduodenal, y ahí vamos a tener a la rama hepática común. La hepática común se va a continuar y va a dar a la hepática propia. La hepática propia va a dar dos ramas, la hepática del lado derecho como la del lado izquierdo. Y es justamente la arteria hepática propia que, si bien solamente va a dar un cuarto del volumen total sanguíneo al hígado, va a ser un gran proveedor de oxígeno, ya que es cerca del 75%. Y asimismo, tenemos a la vena porta hepática. Aquí, tal vez si ustedes recordarán, las venas convencionalmente tenemos el concepto de que son las encargadas de, por decirlo así, sacar sangre de los órganos y llevarlos al corazón. Pero en el caso de esta vena, digamos que es una vena rebelde. ¿Por qué rebelde? Porque justamente el término porta hace referencia a que esta vena no va a sacar sangre, sino al contrario, va a llevar sangre. Y en el caso de la vena porta hepática, muy importante que tengan en cuenta esto, es que va a llegar sangre no solamente del intestino, a través sobre todo de la vena mesentérica superior, sino también sangre incluso del vaso, incluso de páncreas, a través del tronco espleno-mesentérico. Y es por eso que está originada de la unión de la vena mesentérica superior, esto que estoy señalando acá, y el tronco espleno-mesentérico que está formado por la confluencia de las venas esplénica, esto de acá, y la mesentérica inferior. Se unen estos dos y forman la vena porta hepática. Pero, esta vena también tiene sus afluentes, drenaje de otras tres venas, ¿cuáles? Del lado derecho y asimismo las venas paraumbilicales. Esto recuérdenlo bien porque puede ser pregunta de examen. Bueno, respecto al drenaje venoso, miren, no se confundan entre dos términos que les voy a mencionar. La vena porta hepática, que ya les mencioné que se va a encargar de llevar sangre al hígado, y la vena suprahepática o hepática. Una, la vena porta se encarga de llevar sangre y la vena suprahepática se encarga de sacar sangre. Tengan muy en cuenta eso. Ya. Ahora adentrándonos a las venas suprahepáticas, estas se originan por la convergencia de, ¿ven esas pequeñas ramitas? Estas son las venas centrolobularias. Convergen y forman las venas suprahepáticas, que son tres. La del lado derecho, la del lado izquierdo y la del lado medio. Y justamente aquí podemos ver las impresiones. Este es del lado derecho, este es del lado izquierdo, este es la medio. Y en donde confluyen en la vena cava inferior. ¿Ya? Eso es respecto al drenaje venoso. Y ahora, hablaremos sobre el pedículo hepático. ¿Qué es el pedículo hepático? Van a ser un conjunto de estructuras que van a atravesar el hilo hepático. Pero estas estructuras no van a estar desnudas, sino que van a estar cubiertos ¿por qué cosa? Por el ligamento hepatoduodenal. Vamos acá. Y muy importante, el ligamento hepatoduodenal forma parte del epiplon menor. A ver, voy a ponerlo de otro color. Ya. Esto de acá es el epiplon menor, o también conocido como el epiplon
el epíplon gastrohepático. Y va a estar conformado por el conducto colédoco, parte de las vías biliares principales, la arteria hepática propia, así como también la vena porta hepática. Y aquí vamos a tener en cuenta estos detalles, de que en lo que respecta al conducto colédoco, va a estar por delante, hacia el lado derecho, lo ven acá. Vamos a ver también a la arteria hepática propia que va a estar hacia el lado izquierdo, hacia adelante. Y atrasito, como que ocultándose, vemos a la vena porta hepática, lo que ven de ustedes de azulito. Y esas estructuras conforman el pedículo hepático. Igual aquí les he puesto una imagen tipo recordando la histología, ¿no? Lo que se llama la histología los conocemos como la triada portal. Igual triada portal, hilo hepático hace referencia a lo mismo, solo que la diferencia es la denominación, pero simplemente son lo mismo. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la rama de la arteria hepática propia. Aquí podemos ver la rama de la vena porta hepática. Aquí podemos ver el conducto colédoco y estas celulitas que vemos acá serían los hepatocitos. Bueno, el drenaje linfático también, bueno, quizás en lo que respecta al linfático tal vez no le dan mucha importancia, pero igual para tenerlo en cuenta. En lo que respecta al hígado, hay dos tipos de grupos linfáticos, los superficiales, tanto en la cara convexa como cóncava, y en la cara profunda, que tenemos dos vías, las descendentes que están aplicadas a las divisiones de la vena porta y las ascendentes que siguen el trayecto de las venas suprahepáticas. Y bueno, respecto a la inervación, existen plexos nerviosos hepáticos que van a viajar junto a la arteria hepática, como la vena porta hepática, y asimismo el hígado recibe inervación por parte simpática, por parte de fibras del plexo celíaco, y en lo que respecta a las fibras parasimpáticas, provienen de los troncos vagales tan como posterior. Y bueno, aquí he incluido algunas preguntas de banqueo, a ver, vamos a responderlas. La primera dice, además de las venas esplénica y mesentérica superior, mencione dos tributarias directas de la vena porta. A ver, chicos, ¿se animan por ahí qué clave podría ser? Bueno, chicos, pues recuerden que la vena porta tenía tres afluentes. Recuerden que eran la gástrica derecha, la gástrica izquierda como las paraumbilicales. Y según vemos acá, la clave que más se acerca sería la D, gástricas derechas como izquierdas. Segunda pregunta. La rama derecha de la vena porta da origen a dos ramas principales que permiten distinguir dos segmentos derechos. Uno anterior, para mediano derecho, próximo a la fisura principal, y otro posterior, lateral derecho, que es periférico. Estos segmentos son la A, segmentos 2 y 3, la B, segmentos 3 y 4, la C, segmentos 6 y 7, la D, segmentos 5 y 8, la E, segmentos 6 y 8. Bueno, aquí sí tal vez han tenido la oportunidad de revisar el banqueo, aparece como clave la D, pero sin embargo considero que esta es una pregunta ambigua ya que bueno, hace referencia a los segmentos tanto del lado paramediano derecho como lateral derecho, pero si nos guiamos por esta palabrita, este determinante estos, y nos referimos del lado lateral derecho, recuerden que serían los segmentos del lado 6 como 7. Y ahora, la tercera pregunta. Conducto que en la vía embrionaria comunica la rama izquierda de la vena porta con la vena cava inferior. Esta pregunta al ojo, el conducto venoso de Arancio. Recuerdan que les mencioné, ¿no? El conducto venoso de Arancio es un vestigio de justamente una rama izquierda de la vena porta con la vena cava inferior, pero en caso del ligamento redondo, esa era una obliteración, un vestigio de la vena umbilical. Bueno, seguimos. Ahora pasamos a hablar de las vías biliares. Aquí tenemos una división en las intrahepáticas como las extrahepáticas. Si bien las intrahepáticas son las mayoritarias en un mayor porcentaje, estas son microscópicas, por tanto corresponden más al campo de la histología, pero estamos haciendo una revisión de la anatomía, vamos a dejarlo por ahí. Y en lo que respecta a las vías biliares extrahepáticas, tenemos dos. La vía principal, que está conformada por el conducto hepático común y el colédoco, y la vía biliar accesoria, que está conformada por la vesícula biliar como el conducto cístico. Aquí voy a señalar. La vía biliar principal, este es el conducto hepático común, se continúa con el conducto colédoco, y la vía biliar accesoria, a ver otro color, es la vesícula biliar, este órgano en forma de perita, en saco, que se continúa con el conducto cístico. Igual acá. La perita se continúa con el conducto cístico y del otro lado tenemos la vía
biliar principal, el hepático común, se continúa con el colédoco. Aquí, ¿por qué hay una vía que se llama principal? Sencillamente porque es fundamental de que a través de esta vía hay un flujo adecuado de la bilis. ¿Qué pasa si es que, digamos, se forman cálculos a nivel de la vesícula biliar y obstruyen los conductos tanto hepático común como colédoco, o sea, la vía biliar principal? Puede producirse una patología que se le conoce como colecistitis, que es una urgencia médica y en este caso, como parte de los tratamientos en casos graves, puede requerirse un procedimiento quirúrgico como que se le conoce como colecistectomía. ¿Qué es lo que consiste la colecistectomía? Que se va a extirpar la vesícula biliar y es justamente donde ahí entra la relevancia, o bueno, es accesoria, de la vía biliar accesoria como tal, donde esta vía, si bien aporta al flujo de la bilis, resultar prescindible, ¿no? O sea, puede estar todo de chill si es que capaz te extirpamos la vía biliar accesoria, pero con la vía biliar principal, eso sí, nunca te metas, por decirlo así, en palabras sencillas. Bueno, entrándonos más a las vías biliares extrahepáticas, sobre el conducto colédoco, esto no les mencioné, está originado de la unión del conducto hepático común y el conducto cístico. Estos dos se juntan, forman el conducto colédoco, igual acá. Hepático común, cístico, forman el colédoco, y donde desemboca a nivel de la segunda porción del duodeno. Y no desemboca solo, ya que también va a desembocar el conducto pancreático principal de Wilson. Y aquí lo que ocurre es que tanto el conducto coledo como el conducto principal de Wilson se van a juntar formando un ensanchamiento que se va a conocer como la ampolla de las secreciones de ambos conductos va a estar regulada por el que se conoce el esfínter de Oddi. Y en el caso de lo que respecta a la vesícula biliar, es un órgano sacular en forma de pera, ya se los había mencionado. Tiene cuatro porciones que las voy a ir señalando. Este es el fondo, este es el cuerpo, el infundíbulo, esta pequeña saculación, y vemos al cuello, el cuello que se va a continuar con el conducto cístico, que esto sí recuerdo, en el conducto cístico vamos a encontrar válvulas espirales o de Heister. Y bueno, sobre las porciones de la vesícula biliar, vale resaltar de que estas van a estar cubiertas por peritoneo visceral, excepto que va a haber una porción de la vesícula biliar que no va a estar cubierta, que es justamente la que toma en contacto con el lecho del hígado y se le conoce como la cara hepática de la vesícula biliar. Y asimismo, sobre su drenaje linfático y la vesícula biliar, esta se dirige hacia los ganglios císticos como del surco transverso. De ahí continúa en la cadena cística hacia llegar a los ganglios hepáticos y los preórticos celíacos. Y aquí la relevancia clínica de los ganglios preórticos celíacos, son el sitio más común de metástasis en caso se presente un cáncer de vesícula biliar. Bueno, y aquí también esto muy importante, de hecho, si mal no recuerdo, me vinieron como dos, tres preguntas sobre estos triangulitos en mi examen del año pasado. Tenemos al hepatocístico, también de Boudet, y el cístico o de Calot. Estos triángulos resultan muy relevantes en lo que respecta a la cirugía, sobre todo cuando se va a realizar la colecistectomía, o sea, extirpar la vesícula biliar. Esto en caso de que se complique la formación de cálculo justamente en la vesícula. Y bueno, yendo de plano a estos triángulos, en lo que respecta al triángulo hepatocístico, vamos a tener que sus límites son la cara visceral del hígado, el conducto cístico y el conducto hepático común. Y como pueden ver, se forma un triangulito. Y dentro de este triangulito que encontramos a la arteria cística, el nodo linfático de... Estas dos estructuras son muy importantes, sobre todo para poder orientarnos en lo que vendría a ser la disección de la vesícula biliar, en el procedimiento que les mencioné, ¿no? La colecistectomía. Pero si queremos ser un poquito más precisos, utilizamos o bueno, el cirujano utiliza el triángulo cístico de Calot, donde va a ser casi los mismos límites, solo que aquí ya entra como parte de los límites la arteria cística. Y aquí que encontramos el nodo linfático de Mascagni. Igual aquí, como pueden observar, les he incluido una imagen de una disección real, no solamente dibujito, porque al final la anatomía no solamente se basa en ver dibujos, sino anatomía se aprende con los cadáveres, con la realidad en sí. Y bueno, aquí en el número 5 si capaz pueden observar, este sería la vesícula biliar, que se continúa con el conducto colédoco, que sería esto de acá, el que dice número 6. Esto de acá vendría a ser el conducto hepático común. Y esta línea que ustedes ven acá, vendría a ser la arteria cística. Y este triangulito chiquito
Si capaz son un poquito más observadores, pueden ver la diferencia de colores. Uno es rosadito, uno más morado, solo que el rosadito está contenido en el morado. Ese de color rosadito vendría a ser el triángulo cístico de Calot, mientras que el hepato cístico ya se extiende más allá de los límites y llega hacia la cara visceral del hígado. Bueno, y aquí unas preguntas de banquillo. La primera, si el diagnóstico de un paciente fuera carcinoma de la vesícula biliar, ¿qué grupo ganglionar linfático podría alojar las metástasis? Bueno, esto se los mencioné, ¿no? En este caso, la respuesta aquí sería la clave D, los preaórticos celíacos, siguiendo la cadena hepática. Pregunta número 2, ¿cuál es el nombre que reciben los pliegues semilunares de la mucosa y la vesícula que se extienden al conducto cístico? Recordemos de que aquí se hallaban presentes las válvulas espirales o de Heiser, así que la clave sería E. Igual tomen en cuenta de que capaz no les pueden poner espiral, sino de Heiser. A buscar el tarea, ¿no? Pero para eso es muy importante que ustedes sepan la otra terminología. Y ahora, esto no se los mencioné, pero es una pregunta tera, igual tengan en cuenta. ¿Con cuál de los cartílagos costales guarda relación el fondo de la vesícula biliar? Aquí sería el noveno cartílago costal. Y por último, ¿qué parte de la vesícula biliar no está revestida por peritoneo? Recordemos que de sus cuatro porciones estaban revestidas, excepto cierta región que toma en contacto con el hígado directamente. Y esa sería la clave. Bueno, ahora pasamos a hablar sobre el riñón. ¿Qué son los riñones? Son también vísceras sólidas, pares, que a comparación del hígado van a estar en la pared posterior a nivel retroperitoneal, o sea, detrás. Y cada uno de estos órganos se ubica al lado de la columna vertebral, entre las vértebras T12 y L3. Pero un detalle acá importante a mencionar es que en lo que respecta al riñón derecho se va a ubicar entre las vértebras T12 a L3, pero el riñón del lado izquierdo va a ser entre las vértebras T11 y L3. Quizás se preguntarán por qué el riñón del lado derecho está más caído, pues sencillamente por la presencia del hígado. Y eso es lo que hace que tenga un nivel más bajo. Y aparte de que el riñón tiene un nivel más bajo, es mucho menos prominente a comparación del hígado, perdón, del riñón del lado derecho. Y bueno, si bien tienen una diferencia en su posición, no cambia que ambos tienen forma de bichuela, frejol, incluso algunos hablan de payar. Sus dimensiones, se habla de que en altura tiene 12 centímetros, transversal son unos 6 centímetros y antero-posterior unos 3 centímetros. Asimismo, tiene un peso aproximado de 170 gramos, un color rojo pardo y va a tener una consistencia firme a comparación del hígado, y es esto que le va a permitir resistir mucho mejor entre los traumatismos. Esto no quiere decir de que no sea sensible, pero igual tiene una mayor resistencia en comparado con otros órganos. Y bueno, aquí también les incluyo una imagen de una disección real. Ahí podemos ver aquí al riñón del lado derecho y aquí del lado izquierdo. Bueno, en lo que respecta a su morfología externa, va a presentar dos caras, una anterolateral, esto de acá, que es lisa, abollonada, y una cara posteromedial que va a ser plana. Asimismo, presenta dos bordes, uno lateral que es convexo y uno medial que es cóncavo. Cóncavo porque está interrumpido por el hilo renal que ya lo mencionaré igual más adelante, que está conformado por la pelvis renal, la vena renal como la arteria renal, y presenta dos polos o extremidades. Una superior que va a estar en contacto con las glándulas suprarrenales. Este polo superior es ancho, redondeado, mientras que el inferior es alargado y vertical. Hablando también de la morfología interna, comenzamos hablando de que tiene una cápsula fibrosa que va a estar penetrada por el hilo renal. Respecto a su parénquima, aquí encontramos a la corteza, donde vamos a ver los corpúsculos renales, como los túbulos contorneados proximal y distal. Y las columnas de Bertin vendrían a ser prolongaciones de la corteza dirigidas hacia la médula. Y propiamente la médula está conformada por las pirámides renales, eso que voy a delinear. Estos como triangulitos son las pirámides que van a desembocar en un vértice que se le conoce como un vértice que se le va a conocer como las papilas renales. Las papilas renales confluyen, forman las cálices menores. Las cálices menores confluyen, forman las cálices mayores. Y los cálices mayores forman la pelvis renal, que se continúa con el uréter, que recordemos que el uréter se va a encargar de transportar la orina hacia la vejiga. Aquí también podemos ver una imagen de una disección real, el dibujito, la imagen de la realidad.
Hablando sobre el vehículo renal, está conformado por tres estructuras: la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal. En este dibujo podemos observar que la vena renal está dispuesta más anteriormente, mientras que detrás de la vena renal encontramos a la arteria renal y mucho más detrás de justamente la arteria renal encontramos a la pelvis renal. Estos, claro, van a estar rodeados de fibras nerviosas como nódulos linfáticos. Y aquí hay un detalle, observando esta imagen, que tienen que tenerlo muy en cuenta y también es posiblemente pregunta de examen, es que van a ver ustedes estos dos vasitos. Comencemos con este de acá, el azul, que sería la vena cava inferior, que como pueden ver, no sale al centro, sino que está dispuesto, está lateralizado hacia el lado derecho. Y a esta vena cava inferior van a fluir tanto una vena renal del lado derecho como una vena renal del lado izquierdo. Y si ustedes comparan el tamaño de estas líneas, pueden ver que la vena renal del lado izquierdo va a ser mucho mayor que la vena renal del lado derecho. Y eso recuérdenlo muy bien porque es pregunta de examen. Y asimismo, la vena renal del lado izquierdo va a atravesar esta estructura que ustedes pueden ver acá, que es como tipo un puentecito, un bypass que da un espacio, ¿no? Y esto sería la pinza aortomesentérica, formada por la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior. Y ahora yendo al otro vaso, tenemos ahí a la aorta abdominal, esto de acá, que va a dar sus ramitas, que va a ser una arteria renal del lado derecho y una arteria renal del lado izquierdo. Y aquí sucede lo contrario, que la arteria renal del lado derecho es mucho más larga que la del lado izquierdo. Y si borramos esto de acá, pueden ver que la arteria renal del lado derecho va a pasar detrás de la vena cava inferior. Y asimismo, como les mencioné, ¿no? La pelvis renal se va a encargar de originar al uréter. Bueno, respecto a la irrigación del riñón, la arterial, ya les mencioné, cada riñón va a tener su arteria renal. La del lado derecho es mucho más larga y asimismo la arteria renal, tanto en el lado derecho como izquierdo, va a dar ramas extrarrenales como intrarrenales. En lo que respecta a las ramas extrarrenales tenemos dos: la suprarrenal inferior está de acá y la ureteral superior. Y asimismo, dentro de las ramas intrarrenales vamos a ver que la arteria renal se continúa y forma cinco arterias segmentarias: una superior, una antero superior, una antero inferior, una inferior y una posterior. Y estas arterias segmentarias, igual les dejo el cuadrito acá, van a formar segmentos renales. Y asimismo, esto, aunque ya corresponde a la histología, pues cada arteria segmentaria se subdivide en interlobulares, arqueadas como interlobulares. Y aquí también importante que tengan en cuenta que las interlobulares se subdividen sobre todo en las aferentes, que recordemos que las arterias aferentes eran las que ingresan al glomérulo, ¿no? Hablando de la parte histológica del riñón. Y asimismo aquí también les coloco una imagen sobre la arborización, la irrigación que recibe el riñón, lo que nos permite decir, ¿no? Que el riñón justamente es un órgano altamente vascularizado y es por eso que es uno de los órganos que se ven más afectados, por ejemplo, ante algunos procesos patológicos, por decirlo así, el shock, ¿no? Y es por eso que justamente ante procesos patológicos como el shock, se activa un sistema que es el renin-angiotensina aldosterona, que busca como de alguna forma compensar, ¿no? Ese shock, esa insuficiencia a nivel de la sangre que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, no me adentro más en eso porque ya es un poco más de fisiología, incluso fisiopatología, y bueno, estamos haciendo un repaso de anatomía, ¿no? Ya. Ahora hablando del drenaje venoso, pues cada riñón es drenado por una vena renal. Recuerden que la del lado izquierdo es mucho más larga en comparación a la del lado derecho. Y asimismo, a ver, esto no lo había explicado. Vamos a regresar. Les había hablado, ¿no? Que la vena renal, en este caso del lado izquierdo, era mucho más largo, pero un detalle importante es que la del lado izquierdo va a recibir a la vena suprarrenal del lado izquierdo como la gonadal del lado izquierdo, pero en el caso de la vena suprarrenal derecha como la de la gonadal derecha, estas van directamente a la vena cava inferior, así que esa es otra diferencia también si hablamos del lado izquierdo, ¿no? De la vena renal. Volvemos.
Y bueno, también mencionar que el sistema venoso renal se inicia a través de las venas estrelladas subcapsulares que van confluyendo hasta finalmente formar troncos que constituyen la vena renal, que es lo que observamos aquí azul. Bueno, del drenaje linfático, inervación, tener en cuenta de que su drenaje linfático sigue el mismo recorrido tanto que el drenaje venoso y va a dividirse en dos vías, las anteriores, las medias, como las posteriores, eran tres, perdón, anteriores, medias, posteriores. Y asimismo, su inervación está a cargo del plexo renal, donde la regulación simpática proviene de los nervios esplánicos torácicos, mientras que para la parasimpática proviene del nervio vago. Aquí vemos, ¿no? El drenaje linfático, la inervación que presenta el riñón. Y ya para finalizar, hablaremos de la glándula suprarrenal, que bueno, en que los riñones son vísceras sólidas también y pares, se sitúan también y van a hallarse encima de los riñones, si somos más precisos, en sus polos superiores. Sus aspectos anatómicos, pues va a haber una diferencia en la forma, en la glándula suprarrenal, que es forma de pirámide, mientras la de izquierda adopta una forma de semiluna. Sus dimensiones se habla de 3 centímetros de altura, 2,5 centímetros de ancho y puede ser de 0,7 a 0,8 de espesor. Pesa un aproximado de 12 gramos y como podemos ver acá tiene un color amarillo parduzco. Igual aquí les dejo la imagen de la disección real. Bueno, en su estructura, esto responde a la histología, igual puede ser posible pregunta de examen. Y aquí, ¿qué tenemos en tu estructura? Que está cubierto por una cápsula, que es justamente lo que en esta imagen vemos de un color dorado, que es tejido conjuntivo denso regular. Asimismo, en la corteza es muy importante porque aquí se producen hormonas córticos suprarrenales. Tenemos una primera zona, la zona glomerular, esto de acá, que se va a encargar de la producción de mineralocorticoides, como por ejemplo la aldosterona, que es una hormona muy importante porque va a incrementar la reabsorción de agua y sodio y la excreción de potasio, muy importante en la regulación de la orina. Respecto a la zona fasciculada, esta de acá, tenemos que se va a encargar de producir glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol, que es una hormona que va a regular las respuestas de estrés, inflamatorio, incluso también interviene en lo que es la presión arterial. Y en la zona reticulada, ya ahí finalizando con la corteza, tenemos la producción de andrógenos, como por ejemplo la dihidroepandiosterona, que digamos es una hormona esteroidea que a la larga se va a convertir en lo que va a ser la testosterona. Es como tipo un precursor. Y en lo que respecta a la médula, que es lo que sigue, esto de acá abajo, ahí se van a producir catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, que tal vez ustedes sabrán que intervienen en el incremento de la frecuencia cardíaca. Y aquí una pequeña memotecnia que les puedo dejar para que se recuerden qué produce cada porción. Acuérdense de estas tres palabras: sal, azúcar y sexo. ¿Por qué estas tres palabras? Sal, te vas a recordar de los mineralocorticoides, donde la hormona distintiva es la aldosterona. Azúcar, te vas a acordar de los glucocorticoides, donde la hormona distintiva es el cortisol. Y sexo, te vas a recordar de los andrógenos, donde la hormona distintiva, como lo mencioné, es la dihidroepandiosterona. Y las catecolaminas ya, eso sí, adrenalina, y ya, por último, en lo que respecta a la irrigación, el drenaje venoso como linfático de la glándula suprarrenal, la irrigación va a estar a cargo de tres arterias: la suprarrenal superior, que es rama de la diafragmática inferior; la suprarrenal media, que va a ser rama directa de la aorta abdominal; y la suprarrenal inferior, que va a ser rama de las arterias renales, una respectivamente. El drenaje venoso es casi similar, con una vena suprarrenal derecha como izquierda, y el drenaje linfático desemboca hacia los ganglios linfáticos paraórticos. Bueno, con eso sería toda la exposición, el repaso de las vísceras abdominales, aquí la bibliografía que empleé para la elaboración de estas diapositivas. Igual quizás como consejo les podría decir, ¿no?, que si bien ustedes quieren adentrarse, tener como un introductorio a la anatomía, quizás pueden revisar textos como el Gray, como el Moore, que digamos tienen un nivel sencillo que a ustedes les va a poder permitir comprender cualquier tema. Incluso también aquí tenemos al Pro, no sé si tal vez han escuchado de este libro.
Y bueno, si quieren meterle un poquito más de level, les recomiendo el Latarjet que es un poquito más complejo, tiene descripciones más detalladas. Y ya si quieres ir a un nivel hardcore, súper fuerte, ya ahí podría recomendarte uno de los libros clásicos, como el Test to Latarjet, que justamente el Latarjet está basado más o menos en el Test to Latarjet. Es uno de los grandes clásicos. Y no pueden olvidarse de sus atlas. Yo les recomendaría dos en principal. Uno, el ilustrado, que ya es súper conocidísimo, que es el Nether, y su respectivamente el Yokochi, que es un atlas, pero esto a diferencia del Nether, son imágenes de disecciones reales de cuerpos, ¿no? Y bueno, eso sería toda mi presentación.